Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Estefan, Jorge y Luis por esta importante invitación, digamos, y este espacio, pues que para nosotros como organizaciones sociales, desde luego, es central en el ejercicio de acompañamiento a los derechos humanos que hemos y que seguimos haciendo con las comunidades. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme en tiempo. Muy conectados, desde luego, con lo planteado por Rosa. Nosotros desde CINEP queremos plantear tres asuntos que nos parecen centrales frente a estas disputas y este complejo panorama que está ocurriendo actualmente en La Guajira frente a la presencia de la empresa Carbones del Cerrejón. Lo primero es señalar que existe una compleja situación de ecocidio y un riesgo de etnocidio del pueblo guayú y de las comunidades afrodescendientes, resultado de las actividades extractivas y de una sistemática violación de derechos humanos. Y aquí es importante hacer una salvedad. Los derechos humanos los comprendemos en su integralidad. Esto implica que es el daño tanto a lo humano, pero también al territorio, a los derechos de la naturaleza. Y la afectación a la naturaleza implica el ejercicio del buen vivir o de una vida digna. Lo que tenemos en La Guajira en estos momentos es un escenario de agudización de crisis humanitaria. Es el segundo departamento más pobre del país, después de Chocó, pero además es una zona que se está proyectando de interés extractivo, no solo por empresas como Cerrejón, sino por otras empresas como Drummond, BCC, por energías eólicas, energías solares, etc. Estamos hablando de que se está configurando en la región de la región Caribe, particularmente en el departamento de La Guajira, un ejercicio de sacrificio de territorios, pero también de sacrificio de la vida de las comunidades. Y estos dos riesgos, tanto de ecocidio que ha causado la empresa Cerrejón, como de etnocidio, son centrales en este ejercicio y discusión. Nosotros hemos identificado desde CINEP que existen unos patrones y una sistematicidad en violación de derechos humanos. En el caso del derecho a la tierra y al territorio, es constante la situación de confinamiento territorial, despojo territorial, desplazamiento territorial. Y estas tres situaciones que se presentan en las comunidades de La Guajira han implicado la desaparición de más de 25 comunidades indígenas y afrodescendientes. Provincial, que lo presentó Rosa María en el mapa, si ustedes ven, está rodeado por grandes tajos mineros. Piensen ustedes en la calidad de aire, en la calidad de agua, piensen ustedes en la calidad de vida, por ejemplo, y también en las relaciones sociales, espirituales y culturales de estos pueblos. El territorio para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes es una relación permanente que les permite la posibilidad de existencia y de vida. Si hay una afectación al territorio, hay una afectación a esta integralidad y por tanto estamos hablando de una violación a derechos humanos como el principio de integralidad cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Existe también un fuerte proceso de militarización en los territorios y esta militarización está conectada con procesos de control territorial que también se vincula con el acaparamiento del recurso hídrico. El departamento de La Guajira tiene un único río que es el río Ranchería. Y estamos hablando que se han desviado, contaminado, secado, perdido más de 17 arroyos que son tributarios a este río de La Guajira, sin contar con las lagunas, jaueles o pozos profundos que se han venido afectando tanto en la baja como en la media o alta Guajira. Estamos diciendo que hay como un proceso de sistematicidad, tanto en el territorio como en el agua, como en el control territorial y de agua que se está haciendo en estos momentos en La Guajira, y en donde desde luego hay una complicidad de sectores militares y fuerza pública, incluso en los despojos y en los procesos de desalojo forzado que se han hecho a las comunidades guayú y afrodescendientes, ha sido central la presencia de estos actores policíacos y la represión. Un segundo elemento que queremos señalar frente a este asunto de los riesgos de ecocidio y etnocidio es algo que Rosa María ha venido señalando y es el abuso corporativo, pero también la captura de poder corporativo. Estas empresas multinacionales se instalan en zonas con alta conflictividad social, política o armada, con inestabilidad de gobiernos nacionales y locales, con una debilidad en la institucionalidad del Estado, con corrupción. Y en ese ejercicio, en ese caldo de cultivo, diríamos coloquialmente, se aprovechan
para instalar poderes y micropoderes y hacer los ejercicios de extracción extractiva. Esto implica vulneración a los derechos de las comunidades, captura corporativa y sobre todo ejercicios de abuso y asimetrías de poderes. Estamos hablando que son comunidades indígenas y afrodescendientes que durante más de 40 años han realizado innumerables procesos de lucha jurídica, de movilización social, de plantones, de resistencias, de denuncia, de articulación con académicos, con investigadores, con otras organizaciones para decir, nos están matando de hambre y sed en La Guajira, nos están violentando nuestros derechos a la participación política, nos están acabando nuestro ambiente, ¿cierto? Y en estos momentos la empresa sigue operando, se siguen violentando sus derechos y no hay ejercicios de reparación integral ni para las comunidades ni para los territorios. Un segundo asunto que Rosa María venía señalando y es esta disputa por la verdad ambiental y socioambiental. A las comunidades no le cree ni el Estado ni la empresa. Las comunidades han tenido que estar recurriendo generalmente a expertos aliados, amigos que realizan investigaciones científicas o producen informes de investigación para soportar lo que vienen diciendo durante 40 años de explotación extractiva. Pero es curioso que tampoco creen en estos informes, tampoco creen en las sentencias. Entonces hay una disputa por la verdad ambiental que finalmente se vuelve una disputa por la vida, ¿no? Entonces, entre quienes buscan el desarrollo de una economía extractiva para beneficiar a unas empresas multinacionales y quienes estamos disputando la vida de las comunidades, el acceso al agua, el acceso a la alimentación, la posibilidad de ejercer las prácticas culturales, sociales y políticas. Y asociado a estas disputas por la verdad viene otro asunto que es bien complejo y es la disputa por la situación de riesgo de los líderes y las lideresas que en estos momentos están haciendo procesos de denuncia frente a la violación de derechos causada por la empresa Carbones de Cerrejón por las irregularidades que se vienen presentando por la captura del poder corporativo. En el informe que presentó Global Witness, Defender el Mañana, se indica que en Colombia es el primer país donde han ocurrido más asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos, 64 defensores en el 2019, y el total de los defensores que identificaron que son 212, 50 se dan en el marco de actividades mineras. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurre entonces en estos lugares de actividades mineras donde se están asesinando a estos defensores de derechos humanos? Ocurre una situación, cada vez que un líder o una lideresa social sale a Europa a hacer acciones de denuncia, inmediatamente les llegan amenazas. Cada vez que un defensor o una defensora instaura una acción jurídica para exigir sus derechos, aparecen amenazas. El caso, por ejemplo, de la acción de nulidad que fue aceptada por el Consejo de Estado el año pasado en agosto, implicó una situación de riesgo para las comunidades demandantes. La audiencia pública de control político frente al caso Arroyo Bruno implicó amenazas a los defensores de derechos humanos que hicieron estas denuncias y que hacen parte de las demandas. Entonces uno dice, ¿qué está ocurriendo allí en términos de la relación de la situación de riesgos de los líderes y las lideresas frente a la protección también integral del territorio y del ambiente y la presencia de una empresa extractiva? Esto no quiere decir, desde luego, que Cerrejón sea el responsable, pero sí nos parece curioso que las amenazas ocurran justo en los momentos en que estos líderes hacen denuncias, demandas o se hacen acciones de incidencia política para denunciar la situación. Otro asunto que allí es importante y es el proceso de exigibilidad de justicia. Lo que nosotros encontramos en el caso de La Guajira y en el caso particular de Cerrejón es una injusticia histórica y unas condiciones históricas de desigualdad. Estamos hablando de sentencias, de investigaciones, de denuncias, de procesos disciplinarios que se han adelantado donde se indica, mire, ha habido una sistemática violación de derechos humanos. Y en estos momentos las comunidades siguen en una situación muy compleja de derechos humanos, agudizada también por el contexto COVID. Nosotros desde las organizaciones sociales decimos es importante que haya justicia, no solamente en términos de cumplimiento de lo que debe hacer el Estado colombiano como garante de derechos, sino de la responsabilidad de estas empresas multinacionales, de los países donde operan las casas matrices
Y allí y desde estos lugares que se puedan hacer seguimiento a estas empresas. El caso Cerrejón es el caso de muchas otras multinacionales que operan en países del sur global, que tienen sus casas matrices en el norte global, y que pues esto corresponde a ejercicios desde luego de colonización económica, pero de abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Yo quisiera simplemente, ya para cerrar mi intervención, cerrar con dos ideas. Los pueblos de La Guajira nos han dicho, estamos en una muerte silenciosa. Y estamos en una muerte silenciosa porque el carbón que queda suspendido en el aire entra a nuestros pulmones, entra a nuestro torrente sanguíneo, lo comen nuestros animales. Estamos en una muerte silenciosa porque están acabando con nuestros arroyos, o por contaminación, o por desvío, o por control militar. Estamos en una muerte silenciosa porque nos han quitado nuestro territorio, nos han despojado de la posibilidad de tener autonomía y soberanía alimentaria. Estamos en una muerte silenciosa porque ya no podemos practicar nuestros ejercicios espirituales y culturales. Por eso estamos ante una situación de riesgo de etnocidio de las comunidades de La Guajira. Y viene la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tiene esta empresa frente a estos escenarios de permanentes situación de vulneración, pero además de una muerte lenta, paulatina? ¿Qué va a pasar con La Guajira en 10 años? ¿Qué va a ocurrir si BHP Billiton venden sus acciones? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad frente a los pasivos ambientales que tienen en estos momentos en La Guajira? Estos son algunos de los escenarios que nos parece importante invitar a la reflexión y desde luego pues decirles que ha sido como un ejercicio constante de denuncia, de sistematización de situación de derechos humanos y sobre todo ejercicios de articulación y resistencia. Nosotros tenemos que unirnos, es una invitación también a la unidad y a la solidaridad con las comunidades y los pueblos, que incluso ahora con el COVID se vio agudizada, ¿no? Decíamos, hay que tomar medidas de bioseguridad, lavarnos las manos, tener higiene, en qué arroyos, en qué ríos, con qué agua. Dejaría hasta ahí.